Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba. Muchas gracias por acompañarnos en su segmento El Candidato. Una vez más, haciendo la introducción respectiva, como ustedes ya saben, hemos llevado a cabo varias entrevistas con la intencionalidad de que usted pueda formarse una idea de quiénes son los candidatos. Y como siempre les he dicho, por favor, ustedes analicen las respuestas, vean las gesticulaciones del candidato. Cuando alguna pregunta les puede resultar incómoda, usted analícelo. Dese cuenta el énfasis que le pueda poner a lo que responda, porque la idea básica de lo que queremos con su programa es que usted en primer lugar conozca a los candidatos, independientemente de que habrá otro día y otra actividad en la que se les pueda cuestionar específicamente sobre algo que usted esté interesado en saber sobre ellos. Pero esta es la introducción para que usted tenga más claro de la disruptividad que pretendemos hacer con estas entrevistas, donde lo que queremos es qué es lo que están pensando. Así es que, pues hoy tenemos con nosotros a Óscar Rodolfo Castañeda y a Luis para que nos acompañe como candidato vicepresidencial, ¿verdad? Sí. Sí, mucho gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, pues, me acompaña el candidato vicepresidencial, Luis Adrián Ruiz. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, empecemos. Pudiéramos pensar, Óscar Rodolfo, bueno, ustedes tienen un pequeño problema y empecemos por aclarar esa parte, ¿verdad? Que ustedes pues prácticamente aún no son candidatos por el tema de que tienen que resolver todavía en el Tribunal Supremo Electoral alguna, yo le llamé pifia cuando me enteré de la que tuvo que haber sido, bueno, explíquenlo ustedes, ¿verdad? ¿Quién debió haber hecho la convocatoria de la Asamblea? ¿Por qué fue que los retuvieron en ese sentido de mantener esto y apelaron ustedes entonces la resolución? A ver, empecemos por ahí para contar, Óscar Rodolfo, cómo es que el asunto está y ya nos pasamos luego a ver qué es lo que ustedes quieren hacer y por qué quieren estar en este tema. Bueno, vamos a empezar por el principio, reiterando el agradecimiento de estar acá y de permitirnos la oportunidad de contarles a ustedes la verdad de las cosas. Sí somos candidatos, Carlos. ¿Sí? Somos candidatos porque de acuerdo a la ley vigente, que es la ley electoral y de partidos políticos, que es una ley de jerarquía constitucional, fuimos nominados en una asamblea nacional extraordinaria que el partido convocó de acuerdo a la ley. Y quiero hacer énfasis en eso de acuerdo a la ley. Miren, amigos, en efecto, ese problemita es un problemita que ya está adquiriendo ribetes de complicación, pero no a nosotros, es al proceso electoral, es a la población. Y me explico. Las asambleas extraordinarias, en este caso de nominación de candidatos, es una actividad que ningún partido electoral lo puede hacer de por sí solo. Tiene que tener el acompañamiento, la autorización de la autoridad competente. Cuando se va a convocar, la autoridad del partido va al Tribunal Supremo Electoral y les informa que va a hacer su convocatoria a tal fecha, para realizar la actividad tal fecha, y que de acuerdo a la ley debe tener un plazo. El Partido de Oportunidades y Desarrollo, Poder, que es el que nos nomina, realiza su convocatoria, le informa al Tribunal Supremo Electoral de la convocatoria, le solicita que le autoricen la publicación, la cual es hecha en el diario de Centroamérica, el diario oficial, y además le solicita que estén delegados del Tribunal Supremo Electoral validando lo que se va a realizar. En esa actividad en donde Luis Adrián y yo fuimos nominados, saludamos a los representantes del Tribunal Supremo Electoral, que fueron 3, muy agradables personas, muy afables, muy amistosos. Nos dieron fe, les entregamos el DPI, los saludamos y ellos levantaron un acta de que lo que ahí se había realizado cumplía con la ley. Entonces, resulta que por alguna extraña circunstancia, y me llama la atención que las impugnaciones a las candidaturas las ponen los mismos partidos políticos. No ha habido ninguna impugnación de ningún partido, de ninguna candidatura puesta por alguna institución, por algún sindicato, por alguna asociación privada, por alguna fundación, no. Son los partidos políticos los que han impugnado las candidaturas de otros. Y resulta que la nuestra la impugnaron 2 partidos políticos. El partido Nosotros
cuyo secretario general es el actual candidato presidencial de ese partido, conocido como el yerno de una señora que también es candidata, y el partido Unión Republicana. El partido Unión Republicana, que también está participando en las elecciones y es un partido de una trascendencia interesante dentro de la población electoral, interponen impugnaciones en contra nuestra. Y aquí viene lo simpático, Carlos, y es que pareciera chiste, pero muy mal chiste. El Tribunal Supremo Electoral rechaza in limine estas impugnaciones. Para los que conocen el derecho, rechazar in limine, pues es muy coloquialmente conocedor del tema. Pero para quien no lo conoce, quiero decírselos. Cuando una institución, un tribunal o un juez rechaza algo in limine, quiere decir que ni siquiera entran a tratar el fondo del asunto, sino que lo rechazan porque ni siquiera es digno de entrar a conocerse. Estas dos impugnaciones fueron rechazadas sin límite. Pero resulta que los argumentos que ellos plantean sí les sirve y dicen, no, hay una enmienda de procedimiento por un error sustancial. Y regresan el expediente al registro de ciudadanos. Entonces no nos aprueban la asamblea, no están en contra de Luis Adrián, no están en contra de Oscar Rodolfo, no, están en contra de la asamblea. ¿Cómo pueden estar en contra de la asamblea cuando fue, vuelvo y repito, validada, porque fue aprobada la convocatoria, fue aprobada la publicación y fue validada por delegados? Entonces ese pequeño problemita lo que dibuja es cómo ha venido funcionando el proceso. Perdón, ahí solo quiero una aclaración en base a lo que yo dije, que fue lo que leí, y el argumento de ellos es que quien convocó era la Junta Directiva Provisional o la que formó el partido. Correcto. Y lo tendría que haber hecho ya el Comité Ejecutivo, que ya iba a quedar de alguna forma validado dentro de la Asamblea. Ahí donde está... Quien convoca a la Asamblea Nacional Extraordinaria de postulación de candidatos fue el Comité Ejecutivo Provisional, porque el partido estaba recién autorizado. Entonces, el Comité Ejecutivo Nacional Provisional convoca a su asamblea para que tome posesión el Comité Ejecutivo Nacional. Y además convoca a la Asamblea Nacional Extraordinaria de Postulación de Candidatos para que dieran tiempo de que se nominaran antes de que terminara el proceso de inscripción. En derecho hay una norma, y es una máxima, y es que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite, pero los ciudadanos, todos somos libres, ojo, es importante que lo sepamos, somos libres de hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, y no hay una norma expresa donde le prohíba al Comité Ejecutivo Nacional Provisional convocar a una Asamblea Nacional de Postulación de Candidatos. Tan es así que el Registro Ciudadano lo validó. Lo validó aprobando la convocatoria, aprobando la publicación, enviando delegados que levantaron un acta en donde dan por válido lo ahí actuado. O sea que lo que ha habido es una manipulación de términos, y dentro de un mar de ignorancia de la norma, porque vaya, con tantas leyes que existe, ni los abogados conocen todas las leyes. Entonces ya no digamos la población en general. Eso es lo que pasa. O sea, sí somos candidatos, perdón, reitero, tengo que aclararlo, Carlos, sí somos candidatos legalmente postulados y estamos luchando porque se nos inscriba. ¿Por qué? Porque el hecho de no estar inscritos nos inhibe de algo muy puntual. Nosotros no podemos pedir el voto. Nosotros no podemos hacer campaña. Entonces, cuando estamos en esta circunstancia de indefección, estamos ejercitando el libre ejercicio de la emisión de pensamiento. Como ciudadanos que somos postulados como candidatos, como binomio presidencial, estamos en el libre ejercicio de nuestro derecho de emitir opinión. Vuelvo y repito, no puedo, porque como no estoy legalmente inscrito ante la autoridad competente, no puedo decir voten por mí o voten por nosotros dos. Pero sí puedo decir por qué no voten. Puedo decir, miren la diferencia de lo que estamos viendo, de lo que estamos viviendo, Carlos.
Y es que usted, amigo, que está viéndonos, o amiga, se da cuenta de la podredumbre de proceso electoral que tenemos, desde la autoridad que no ha dado certeza. Y aquí quiero ser muy puntual. ¿Cómo es posible que hayan inscrito a una persona que tiene 18 meses de estar preso por narcotráfico? Y lo inscribieron. O inscribieron a una candidata que tiene prohibición constitucional expresa. El artículo 186, inciso C, le prohíbe expresamente ser candidata. La Constitución Política de la República de Guatemala tiene 3 cosas. Tiene derechos, tiene requisitos y tiene prohibiciones. Entre los derechos está elegir y ser electo. El nuestro nos lo están violando. Entre los requisitos está tener más de 40 años, saber leer y escribir, ser guatemalteco de origen. Nosotros los cumplimos. La mitad de la población o más tiene menos de 40. O sea que ese requisito le veda el derecho a más de la mitad de la población de ser electo presidente. Pero así está en la ley. Y hay personas que tienen prohibiciones. Bueno, pues hay una candidata que expresamente tiene la prohibición y fue inscrita. Entonces, este proceso adolece de una serie de circunstancias que devienen de la discrecionalidad errónea, por supuesto, que tiene la autoridad competente. A nosotros sencillamente nos enmendaron el procedimiento o enmendaron el trámite y nos tienen sin poder pedir el voto. El principio de igualdad se nos ha atentado. El principio de legítima defensa no se nos dio. Hemos seguido y hemos hablado con nuestro equipo, con Luis Adrián. Tenemos yo creo que Luis Adrián va a hablar después de eso, de los marcos diferenciadores que nosotros tenemos con respecto a los demás procesos. Hemos sido respetuosos de la ley. Carlos, nosotros no hicimos campaña anticipada, pero no lo hicimos por principio de legalidad. Y lo hablamos. Tenemos equipos conformados. Luis Adrián es experto en gabinetes. Experto en gabinetes en todo el sentido de la palabra. Y él ha conformado un equipo que es el equipo que va a gobernar. Pero no lo hemos hecho público. ¿Por qué? Por respeto a la ley. Hemos sido respetuosos, no hicimos campaña anticipada. Y ahora que la campaña ya está autorizada, no podemos pedir el voto. Sin embargo, seguimos siendo respetuosos. Nosotros no estamos litigando en los medios. Nosotros no estamos haciendo valer nuestros derechos en publicaciones de prensa o haciendo publicaciones en redes sociales, despotricando en contra de la autoridad competente. No. Sencillamente estamos haciendo valer nuestros derechos. Perdón que me haya aclarado, que me haya ampliado tanto en la aclaración, pero vuelvo y repito, sí somos candidatos legalmente nominados. Bueno, esto significaría el hecho, como siempre se ha dicho, donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Y la correcta. Y la correcta. Bueno, Oscar Rodolfo hace su interpretación desde el punto de vista, lógicamente, él como abogado, tomando en cuenta. Yo tomé una publicación de prensa, ¿verdad? No sabía todas estas, digamos, llamémosle intimidad del asunto, y todavía pueden haber más. Pero al final, aquí es donde podemos confundir. O sea, sí son candidatos, que es la corrección primera cuando yo dije porque no estaban inscritos, pero el Tribunal Supremo Electoral dice que si no tiene su credencial, no está inscrito. Entonces, y por lo tanto no puedo pedir el voto. Exactamente. Bueno, ¿Y una campaña electoral para qué es? Para pedir el voto. claro. Entonces ahí sí estamos limitados en que no podemos pedir el voto. Entonces pensemos que como ciudadanos no van a pedir el voto, sino van a contar cuáles son sus buenas intenciones, si eventualmente pudieran plantear. Ahora, me llama la atención el expertise de aquel del gabinete. Creo que vos fuiste viceministro. Efectivamente, primero que nada, muchas gracias, reiterando el espacio y la oportunidad de coadyuvar a los medios a la verdadera función que tienen, que es expresar la verdad, sobre todo a las grandes mayorías que desconocen no solo las leyes, sino muchas de las actuaciones y muchas de las circunstancias en las que los procesos del diario vivir de los guatemaltecos se dan. El caso del proceso electoral, pues efectivamente es algo de moda, es algo vigente y es algo que debería ser tomado con una absoluta seriedad por todos los guatemaltecos. Es un momento que cada vez se ha vuelto
más breve, pero lo más breve es el momento en el que el ciudadano emite el sufragio. Yo creo que el valor de eso es que se está entregando el endoso total del devenir de las actuaciones de la administración pública por 4 años nuevos, independientemente de la historia previa. Efectivamente, cuando Oscar Rodolfo menciona, pasando a la pregunta específica, cuando Oscar Rodolfo menciona mi experiencia en gabinetes, es un poco coloquial el tema porque mi primera función en esta vida ha sido fabricante de gabinetes de cocina. Tengo 30 años, tengo 30 años de estar fabricando gabinetes de cocina, que me dieron la oportunidad no solo de conocer muchos ambientes empresariales, sino de nivel de consumo. Y eso pues abre la puerta a quien realmente manda en la casa, que son las señoras. Cuando uno fabrica muebles de cocina, no puede pasar sin el escrutinio, sin el criterio y sin la decisión definitiva de la señora en casa. Es la que manda. Que es la que manda en casa. Bueno, y como manda siempre, en casa, manda siempre. Manda en todos los lugares, porque la casa es la base de toda sociedad. Bueno, ojalá que tenga un buen objetivo el reconocer eso. Yo lo he pensado también y estoy seguro que sí es. Pues la verdad es que yo creo que, en primer lugar, nosotros todos los seres humanos provenimos del vientre de una mujer. Hay un tema científico y un tema moral que no se puede negar. Y como nosotros somos gente que lo que proponemos es el respeto ante todo, pues respetar a la madre, respetar a las mujeres y respetar a la vida es algo que deberíamos tener como norma diaria y no tendríamos ya ni que pensar en ello. Mucho se puede hablar sobre estos temas, pero voy a regresar por respeto a la audiencia y por respeto al tiempo que todo el mundo dispone para escuchar estas cosas. Sí, efectivamente, yo fui invitado a ser viceministro hace 11 años. Estuve en el Ministerio de Comunicaciones, resultante de una participación política como la actual, que lo que pretende es alguien con experiencia en gabinetes y conocimiento de mucha gente por las diferentes actividades en las que me he visto envuelto a lo largo de todos los años de mi vida. Yo empecé a trabajar desde muy joven. Pues sí creemos que podemos aportar no solo la seriedad de lo que se proponga para resolver los problemas urgentes que este país tradicionalmente tiene, y le llamo tradicional porque desde hace 50 y tantos años yo he transitado por el tema político. Provengo de una familia de políticos que desde esa época pusieron su grano de arena, y yo me acuerdo mucho que los almuerzos sabatinos o dominicales en familia siempre se hablaba de lo fregados que estábamos en Guatemala. Y curiosamente estábamos fregados en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura y en una serie de cosas económicamente. Y qué triste ver que 50 años después, ya siendo una persona adulta, experta en gabinetes, vea que todas esas asignaturas pendientes siguen vigentes. Bueno, voy a regresar. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Es que es el momento de marcar un diferenciador. Cuando yo le pido a Luis Adrián que si me quiere acompañar en esta aventura, en esta empresa, en esta travesía de estar de donde estamos a donde queremos llegar, yo le dije: mira, Luis Adrián, yo quiero que implementemos juntos un nuevo diseño de hacer gobierno. Y es que, de acuerdo a la ley, ojo con esto, amigos, por favor, de acuerdo a la ley, el vicepresidente de la República es el que coordina el gabinete. Las políticas de Estado las definimos juntos, o las define el presidente dentro de su sana crítica y concepción de la realidad nacional. Pero el seguimiento al gabinete de gobierno lo da el vicepresidente. Y le dije: yo me voy a dedicar como presidente a realizar las actividades que primero la ley me indica, pero que segundo tiene que tener uno sobreesfuerzo, porque la población está esperando realidades
y respuestas inmediatas. Entonces, el gabinete lo va a controlar, lo va a supervisar y lo va a coordinar el vicepresidente, en este caso Luis Adrián. Yo voy a ser el que voy a presidir, pero la coordinación del gabinete la va a hacer el vicepresidente. Esa es una primera diferencia en la que nosotros podemos plantear de nuestra propuesta ante todos los demás. Yo me considero inteligente, lo suficientemente inteligente para rodearme de gente más inteligente que yo. Y nuestro gabinete de gobierno definitivamente va a ser más inteligente que nosotros dos. Lo vamos a coordinar. Yo le hago mucho la analogía de una orquesta sinfónica. Los que son amantes de la música y han visto una interpretación de una orquesta sinfónica, los verdaderos artífices de la interpretación son los músicos. Son los que están interpretando los instrumentos. El director no interpreta ningún instrumento. El director lo que tiene es un palito, se llama batuta, que es el que cuando la levanta, todos al unísono interpretan las notas que antes han revisado. Y el que desafina no es el director. El que desafina no es el director. Gracias. Gracias por ayudarme con eso, porque lo voy a incorporar a nuestro planteamiento. Sí, es que, bueno, entre las actividades que hago son capacitaciones y hemos utilizado el bolero de Ravel para establecer exactamente lo que es el trabajo en equipo. Y cómo empieza secuencialmente, que se repite, es una obra de Mauricio Ravel. ¿Y sabe la historia de esa obra? Algo. Sí, bueno. Pero Se repite secuencialmente hasta que se van incorporando todos los instrumentos. Linda obra esa. Sí. Bueno, creo que esto es bien importante tomar en cuenta, sobre todo esa máxima maquiavélica, ¿verdad? Dice que le aconseja al príncipe rodearse de personas más inteligentes. Tiene la opción. Usted decide, o se rodea de gente más inteligente, o usted se rodea de gente menos inteligente, y entonces las posibilidades del éxito va a ser menor. Es interesante ver cómo podemos plantearnos cosas, porque fíjense que aquí estamos llegando a o estamos ya dentro de una situación de plantear conocimiento, porque las cosas básicas y diferenciales es que la gente espera escuchar exactamente siempre lo mismo, ¿verdad? Hablamos de la salud, de la educación, de la inseguridad, de la infraestructura, que ese es un tema muy importante. Bueno, ya que tenés experiencia en ese tema, lo vamos a platicar. Pero adentrándonos ya para llegar, digamos, a la mitad un poco de la entrevista, la pregunta sería, ¿y por qué abandonar la tranquilidad de tu casa y por qué querer ser presidente? Yo se lo he preguntado varias veces, yo mismo me lo he preguntado. Es una respuesta que ojalá nos permita realizar. Esa tranquilidad a la que mencionas, Carlos, no es una tranquilidad real. No, yo no puedo ser indolente ante la realidad de la sociedad guatemalteca. Yo no puedo, y cuando me duermo en la noche, gracias a Dios, con un techo, gracias a Dios, con una sábana limpia, gracias a Dios habiendo cenado, no puedo quedarme tranquilo de saber que en ese mismo momento hay millones de guatemaltecos que se fueron a cenar, se fueron a dormir sin haber cenado. Hay madres que tuvieron que abstenerse de comer por darle lo poco que tienen a sus hijos y que se fueron a dormir sin haberse podido meter una tortilla en el estómago. Pero lo que es peor, Carlos, es que se levantaron y no tienen que darle de desayunar a los hijos. No podemos ser indolentes ante eso. Entonces, cuando yo digo que el gabinete lo va a coordinar el vicepresidente, es porque yo me voy a dedicar a hacer que el pan nuestro de cada día esté en el hogar de todos los guatemaltecos. Me voy a dedicar a combatir el hambre de esa gente que hoy tiene hambre de justicia, tiene hambre de alimento, tiene hambre de salud, tiene hambre de educación. Porque el hacer gobierno significa una serie de programas. Tenemos 7 compromisos bien definidos, pero tenemos que dedicar el esfuerzo presidencial para que usted tenga que comer. Ahí se me ocurre una cuestión que es muy importante, porque, digamos, a veces pudiera parecer un poco, digamos, populista el mensaje, yo me estoy preocupando por la gente, pobrecitos. Ahora, la pregunta del millón es,
¿cómo lo van a hacer? Porque, digamos, plantear eso, todo el mundo lo dice, todo el mundo se preocupa, pero y se ha tratado de resolver de alguna forma esto mediante programas asistencialistas, que obviamente al día de hoy, aunque hayan candidatos o hayan personas que hayan estado en el gobierno repitiendo que lograron sacar de la pobreza, no es cierto, no han sacado a nadie de la pobreza. Entonces, esa parte, digamos, es muy sensible, es una parte muy importante, y entonces la pregunta es muy concreta. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? Y después de que me respondas, voy a hacerles otra pregunta a los dos. Bueno, primero, el guatemalteco tiene que tener un poco más dinero en la bolsa. ¿Sí? ¿Cómo? Simple. Yo propuse hace 15 años, ojo, por favor recuérdelo, y si no, búsquelo en YouTube, ponga Oscar Rodolfo Castañeda en YouTube. Yo propuse hace 15 años eliminar el IVA para la canasta básica, para los útiles escolares y para las medicinas. Cuando fuiste candidato presidencial. Es correcto. Por el PAN. Y lo planteé, y cuando lo planteé se rieron de mí porque dijeron que eso era irrealizable, y no, porque ese IVA no va a dejar de ingresar a las arcas nacionales, pero sí le va a dar a usted un 12% más de capacidad de compra. Simple, si no se paga el 12% en los alimentos, ese 12% es dinero más que usted tiene en la bolsa. ¿Y cómo lo va a utilizar? Por favor, ¿lo voy a guardar? No, si tengo un poco más de plata voy a comprar cosas. Claro, voy a comprar ropa, voy a comprarle zapatos a los chirises, voy a comprar cosas que necesito porque me estoy ahorrando un 12%. Entonces el IVA siempre va a ingresar, solo que en otros productos. Hay una reactivación económica inmediata. 12% de capacidad de compra inmediata. ¿Cómo? Simple, con el Congreso que quede. ¿Por qué? Porque ningún diputado, pero por el amor de Dios, ningún diputado puede irse en contra de esta propuesta de ley que va en beneficio de toda la población, pero sobre todo de los que no se están preocupando, porque ahora se miran muchos candidatos hablando. Hay un candidato que dice que le va a dar 5,000 quetzales a la gente, hay una candidata que ahora sí propone que va a eliminar el IVA. ¿Y por qué no lo hizo hace 15 años cuando ella gobernaba junto con su marido? Que Dios lo tenga descansando, si es que se arrepintió de todo lo malo que hizo. Esta candidata fue la primera dama de ese gobierno después de que yo propuse la reducción de IVA. Y no lo hizo. Como la otra candidata que dice que ahora va a proponer la muerte civil, violando los derechos fundamentales de una persona, cuando fue ella como diputada ponente la que eliminó el indulto presidencial. Es que miren, guatemaltecos, no se dejen engañar de esos cantos de sirenas. Y ojo, no lo digo irrespetuosamente, sino que coloquialmente. Por eso yo he dicho, tenemos que jubilar a las dinosaurias y a los dinosaurios que tienen empobrecido al país. ¿Cómo lo voy a hacer? Siendo eficientes. Ya dije una propuesta concreta. 12% de capacidad de compra desde el primer día. Siguiente pregunta, por favor, Carlos. Bueno, ahí había algo que mencionaste ahorita, pero yo siempre he preguntado algo. Y hay muchas cuestiones. Vamos, ¿cuál es el problema? El problema básico de fondo del país. Según yo, y del análisis que pues puedo parafrasear, hay un problema que es la génesis de todos los problemas. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Yo casi me lo podría apuntar, porque creo que estamos de acuerdo. La ineficiencia de gobierno. Cada vez somos más ineficientes. Pero ojo, el gobierno... Mira, hay políticos que dicen tenemos ausencia de Estado, y eso es un enorme error. Claro, porque el Estado se define de otra se forma. define de otra manera. Claro. Otro dice, es que no funcionó la democracia. También es un error. La democracia nada más es una forma de elegir a nuestras autoridades. Dentro de nuestro sistema republicano, la ineficiencia de gobierno la hemos permitido nosotros. ¿Cómo? Votando por los mismos. Pero si ya demostraron que son incapaces, si ya demostraron lo que son, ¿cómo puede ser que sigamos votando por los mismos? Entonces, el principal error, y tenemos que tenerlo bien claro, el gobierno no genera riqueza, el gobierno solo genera gasto. Y mientras más ineficientes son, es más caro. El gobierno es caro cuando es ineficiente. Si le queremos agregar un elemento adicional, es más caro cuando es corrupto. Pero cuando es ineficiente, el gobierno es caro. ¿Por qué? Porque no da los resultados. El bienestar lo genera usted, lo genera el emprendedurismo, lo genera
la gestión empresarial, desde el pequeño, el mediano y el grande empresario. Ellos son los que generan la riqueza, ellos son los que generan el bienestar. El gobierno lo único que tiene que hacer es tener las reglas claras, dar certeza jurídica en que lo que se decide se hace y se hace bien como debe ser. Entonces el principal problema es la ineficiencia del gobierno. ¿Pensás lo mismo, Luis? No necesariamente. Tengo el criterio de que efectivamente la ineficiencia de gobierno es un elemento más que produce impacto en el problema de fondo, que es como el transversal de todos los problemas que podemos hablar aquí todo el día y todo el año. Y es el tema de la poca atención a la pobreza. Yo creo que el eje donde gravitan los problemas de un país es en la manera en cómo se atiende los espantosos índices de pobreza a la que se ve sometida una sociedad, por la ineficiencia de gobierno, por las dificultades de acceder a satisfactores económicos, por una serie de cosas que efectivamente lo que redundan es en mantener a la población en estado de pobreza. La desnutrición aguda y crónica es un sinónimo de pobreza, de ignorancia, que es un sinónimo de pobreza en educación, y por eso es que listar los problemas que la sociedad padece y que generan ese centro de gravedad donde realmente se evidencian los problemas más severamente en unos que en otros, es entre mayor grado de pobreza tiene la gente, pues obviamente mayor grado de incidencia, la deficiencia en resolver los temas de fondo que el gobierno es el primer llamado a actuar. Me gustaría agregar en ese momento cuál es el eje central de nuestra propuesta, basado en el conocimiento absoluto de que la pobreza es la principal limitación de la oportunidad de desarrollo de una sociedad. Yo creo que Guatemala ha llegado, y no lo creo yo, lo creemos como equipo y todos los equipos que hemos venido conformando y toda la parte de juventud tremendamente preparada y actualizada con la que podemos contar hoy para hacer una gestión de gobierno, todo lo opuesto a lo que hemos visto y todo lo opuesto a lo que muy acertadamente Oscar Rodolfo señala, es que hemos llegado al momento en el que hay que generar soluciones de impacto y de emergencia. Guatemala, yo he oído cientos de candidatos de elección popular decir que lo que Guatemala requiere es el fortalecimiento institucional que redunda en un fortalecimiento de la democracia. La democracia va a ir fortaleciéndose en la medida en la que un gobierno tome medidas de impacto en los principales aspectos donde se percibe el dolor de la población, que es la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura, la carencia de tecnología y la poca interconexión regional que el país tiene con nuestros vecinos, que de una u otra forma interactuamos. Si no trabajamos con medidas de emergencia, pero medidas de emergencia perfectamente planificadas, ¿a qué me refiero con que sean perfectamente planificadas? Que sean estudiadas jurídicamente, financieramente, que sean ejecutadas por personas idóneas, que sobre todo respeten la ley y que rindan resultados inmediatos. A partir de eso podemos hablar de un fortalecimiento institucional que tiene como requisito la ejecución transparente, honesta y correcta de un ente administrador público como es el gobierno central, el organismo ejecutivo, y de esa manera, dando ese ejemplo y dando esos beneficios inmediatos, un periodo de 4 años es suficiente para que la población empiece a percibir que la salida de la pobreza es factible, de que las vías para salir de la pobreza empiezan a radicar por el ejemplo de sus funcionarios de cómo administran lo que es del pueblo, no de sus bolsillos. Y de esa manera, inevitablemente se fortalecerá la democracia, en virtud de que un pueblo soberano que decide su destino no va a permitir un paso atrás el día que tenga acceso a estas acciones de emergencia que fortalezcan la institucionalidad y por lo tanto la democracia. Pues bien, gracias por la respuesta de ambos. Creo que es una cosa importante el hecho de que yo he tenido la oportunidad
no solo en esta campaña, sino en la anterior, y algunos amigos que he conocido que han sido candidatos, y uno de ellos yo le sugerí algunas cosas, y me dijo, ¿sabes qué, Carlos? ¿Por qué no haces vos tu propio partido? Me dijo. Lo que quiere decir, mira, no me interesan tus comentarios. Sin embargo, le hubieran servido. ¿Y por qué pregunto siempre este tema de la pobreza? Porque para mí, en lo personal, en base a lo que he planteado, la pobreza es la génesis de todos los problemas. Entonces, cuando la pobreza, como el hecho que nosotros tenemos, población más o menos 52% de pobreza extrema, 70% de población en pobreza, ese problema se vuelve social, ¿verdad? Y entonces ese problema social es lo que vemos, disturbios, un montón de cosas con gente muy necesitada, entonces aparecen los políticos y ya queremos resolver el tema desde el punto de vista político, porque como usted está tan complicado en la vida, yo le voy a resolver su problema. Y ahí es donde vienen los programas asistencialistas, donde viene un poco el tema. Entonces, si realmente pudiéramos resolver el problema de la pobreza, erradicación de la pobreza a través de la mano de obra calificada, porque aquí todo el mundo me dice, vamos a invertir en esto, vamos a atraer inversión. Sí, pero si no tienes gente que sepa trabajar de eso, entonces ese es el problema. Y ahí podemos transversalmente, como mencionaste, solucionar circunstancias de por qué la gente se quiere ir del país. Y a este tema, agréguenle ustedes, esta es mi opinión, la definición integral de la solución del problema, porque mucha gente no estudia porque no quiere. La Constitución Política de la República de Guatemala dice que la educación es obligatoria, pero es obligatoria que le dé el Estado, pero no dice que es obligatoria que la gente tenga que estudiar. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que hay muchas aristas en función de la integralidad con que hay que ver el problema, y esa es, digamos, una de las cosas que a mí en lo personal he tratado de que los diferentes candidatos lo visualicen y me opinen sobre ese tema. Creo que ustedes se han acercado un poquito al asunto. El tiempo se nos consumió, pero esperaría yo poder volverlos a invitar cuando vengan con su credencial y van a poder pedir el voto, ¿verdad? Así es que esa es un poco la intencionalidad de este primer acercamiento, de aclarar básicamente estas situaciones que esperaría yo que quienes nos escuchen y vean, pues se den cuenta que al final es como una cátedra, ¿verdad? A mí me acusan de eso, es que sos muy catedrático, pues es que eso es lo que hago, y eso es lo que yo necesito, que la gente tenga esa habilidad y esa capacidad. Así es que les agradezco muchísimo, Oscar Rodolfo. No, vos primero, según el orden, ¿verdad? Despidámonos. La antes que la vez. No, pues muchísimas gracias, Carlos, por esta ventana de comunicación. No solo quiero agradecer el espacio y el tiempo, la audiencia que con muchísima atención ha estado viendo y con mucha expectancia cómo se va a desarrollar finalmente este tema, específicamente de la candidatura de Oscar Rodolfo y Luis Adrián a la presidencia y vicepresidencia, sino más bien exhortar a que sigas haciendo este tipo de eventos y tratar de hacerlo crecer mucho más. Los medios de comunicación tienen tal vez tanta o más responsabilidad que las mismas autoridades de gobierno en hacer del conocimiento de la población todo lo que les interesa y hasta lo que no les interesa, pero sobre todo basado en la verdad y en la objetividad. Es un gusto poder haber recibido tu cátedra el día de hoy. Venimos de cátedras similares, fuimos formados en los mismos centros educativos, con los mismos principios de dar y de ejecutar y ponerle todo el esfuerzo a lo que hacemos. No dudo que tu época de catedrático permanente está vigente por muchos años más. Y qué bueno tener esa oportunidad de compartirlo con toda la población en general. Y de mi parte, pues seguiré cultivando y aprendiendo a coordinar más gabinetes de diferentes tipos, con todo ese cúmulo de experiencia y de intercambio que hemos tenido, como es el caso de hoy. Gracias. Que nuevamente muchas gracias. Pues también otro jesuita. Sí, ha sido un privilegio realmente. Yo estuve expuesto a 3 carreras universitarias, mercadotecnia en los 80s, ciencias jurídicas y sociales en el inicio de los 2000s. Y cuando ya estaba terminando la carrera de Derecho me metí a estudiar Teología en la Universidad Rafael Andívar, las 3. Es increíble, pero y voy a aprovechar a hacer ese pequeño comentario. Nunca logré obtener el título de abogado y notario porque no hice la práctica, porque como me metí a viejo a estudiar,
no me podía ir a trabajar a un juzgado, no tuve la suficiente dedicación para sacar mis juicios en el bufete popular de la universidad. Cerré Pensum y ahí me quedé. Y es increíble, ahí viene la ineficiencia. Varias universidades me ofrecieron, Oscar Rodolfo, en 6 meses más X cantidad de dinero y te damos el título. Decidí no hacerlo porque yo quiero mi título de la universidad, de la cual es mi alma mater. Hacía ese comentario porque respecto a la pobreza, hay pobreza de espíritu. Hay gente que dice, yo soy pobre pero honrado. Sí. Ojo, o sea, la pobreza no es un problema, es la pobreza de espíritu, la pobreza de valores, la pobreza de justicia, la pobreza económica, evidentemente. Gracias por esta oportunidad, Carlos. El noticiero El Vigilante se ha ubicado en un campo de la media de comunicación, de ser un escenario, una tribuna libre, en donde se puede hablar con absoluta libertad de todos los temas, y eso es lo que, como bien decía Luis Adrián, es uno de los pilares de la democracia, porque propugnamos la libertad, respetuosos de la vida desde su concepción, pero propugnamos la libertad, la propiedad privada, el derecho de que todos somos libres de hacer lo que la ley no nos prohíbe, pero que nuestros derechos terminan en donde empiezan los derechos del otro. Y pues estamos en esa, estamos trabajando estamos luchando para que nos den nuestra credencial, para entonces sí poder pedir lo que la campaña electoral nos permite. Hoy lo único que vamos a hacer es decir, espérennos, ya se va a dar. Y cuando se dé, agárrense. Manifestaron sus buenas intenciones. Sí, señor. Pues muchísimas gracias a ustedes por su deferencia de escucharnos, vernos, y simple y sencillamente les podemos decir que la intencionalidad con la que hacemos estas actividades es precisamente, hoy ustedes conocieron una interpretación desde el punto de vista legal de cómo es que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho ciertas, digamos, circunstancias en cuanto a no darle trámite a estos procesos. Yo había leído una cuestión, hoy nos la aclararon, y esa es precisamente de las cosas más importantes. Muchísimas gracias, un servidor de ustedes, Carlos Córdoba, y recuerden que todo lo que hacemos es por amor a Guatemala. Que estén bien. Noticiero El Vigilante presenta su programa El Candidato con Carlos Córdoba.